Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Esta sesión de hoy, que la vamos a dar junto con la doctora Novais, es básicamente de un caso clínico que tuvimos en la clínica en estos últimos 2 meses. Es una enfermedad infrecuente, pero a la vez conlleva un tratamiento que cada vez vemos más frecuentes, que son los corticoides y el tabú que tiene no solamente el paciente, sino los mismos profesionales de utilizarlo a dosis grandes y por mucho tiempo. Yo antes que empezar la sesión, sí que quiero hacer un agradecimiento especial a todos los compañeros, tanto sanitarios como no sanitarios, que nos están ayudando a hacer crecer todo lo que es Meditelier en la parte ambulatoria y todo lo que es la clínica con las urgencias y la planta a los compañeros de urgencias. Porque entre todos estamos armando cada vez una cosa mucho más bonita, con más oportunidades, con más patologías, con más profesionales y todo es gracias a que somos como una maquinaria y funciona muy bien actualmente. Para empezar, intentamos que sea lo máximo ajustado al tiempo, son 30 minutos y luego hoy además tenemos la suerte que estará el doctor Marco Alba, que pertenece también a nuestro equipo y que además de ser un gran internista, se ha dedicado también a toda la parte de las vasculitis y además hizo su tesis doctoral en esta enfermedad, que es pues una enfermedad que yo creo que cada vez debería ser más frecuente y así él nos dará quizá pues su punto de vista o unas conclusiones finales cuando terminemos la sesión. Lo que hicimos ahora pues es un contenido que más allá que hablar de cosas de anatomía patológica o de fisiología profunda, lo que queremos dar es una sesión de, uno, contar cómo fue nuestro caso y dos, contar un poco los algoritmos y cómo se hacen los diagnósticos y las cosas de una manera más práctica. Por eso mismo la dividimos en dos. La primera la hago yo, que es de arteritis, y la segunda Melissa hablará de lo que es la corticoterapia. En la arteritis de Horton me pareció interesante que demos pinceladas de la frecuencia, la prevalencia de ese problema, seguido de los síntomas, desde lo típico que nos podemos encontrar a cosas atípicas, la clasificación diagnóstica, porque en el 2019 pues, se hizo como un cambio por puntajes, y luego pues, las modalidades terapéuticas de primera y segundas líneas, ¿vale? Empezando un poquito con la prevalencia, les quiero contar de Manuel. Realmente su apellido no lo pongo, aunque estoy seguro que con lo agradable que es lo permitiría, pero bueno, lo vamos a dejar Manuel. Es un hombre de 89 años. Manuel nos llegó, hará por lo menos unos 2 meses y medio, 3 meses, teniendo varias enfermedades. Él tenía pues una diabetes mellitus, que es un tipo 2, que iba con insulinoterapia, iba con dapaglifosina, además de tener más factores de riesgo cardiovascular, una hipertensión arterial que estaba en manejo con enalapril, un señor que no tenía alergias medicamentosas y sí, pues una artrosis degenerativa, pero es un hombre que su aspecto funcional es tremendo, camina con bastón, es un Bartel de 70 con sus 89 años, y esos 70 se vienen limitados más que todo para subir escaleras y de todo, porque como les digo, es un señor que con su esposa entraron muy bien por la consulta. Y a nivel cognitivo, prácticamente cero errores en el Pfeiffer y antes una persona inteligente en su método, en su forma de entender las cosas. El motivo de consulta de él era dolor al masticar y que no le permitía comer y por eso estaba perdiendo peso. Eh, Realmente aquí es un inicio de punto importante. Llevaba prácticamente 4 meses que le empezó dolor a nivel de las dos articulaciones temporomandibulares, que esto iba progresivo, que asociaba pues claudicación mandibular porque apenas empezaba a comer sólido, tenía que parar por el dolor, luego le mejoraba el dolor y esto pues no le estaba permitiendo algunas veces comer, perdiendo peso y afectando su calidad de vida. En cuanto a más síntomas asociados, la verdad es que no tenía ningún tipo de cefalea, no tenía ningún síntoma de manifestaciones oculares,
No tenía ningún síntoma de fiebre, síntomas respiratorios, cardíacos, gastrointestinales ni genitourinarios. Pero por este motivo, en el caso de Meditelier, era el tercer centro que asistía porque no le daban respuesta. Algunos lo mandaban al dentista, el dentista pues decía que no era, los otros le decían que era trismus de su mandíbula, le mandaron férulas y pues desesperado vino con nosotros. Por esto mismo, dejo el caso un poco de lado y quiero como comentarles de estas revisiones. Realmente, ¿qué factores de riesgo tenemos para la prevalencia de la arteritis de Horton? Y realmente saber si es tan frecuente como lo imaginamos. Pues el principal factor de riesgo es la edad. No suele ser una enfermedad de gente joven, suele ser una enfermedad de mayores de 50 años. En la mayoría de series aparece que hay un pico máximo entre los 70 y los 79 años y principalmente en los hombres sobre edades más avanzadas a los 76,7 años. Luego, por otro lado, otra cosa muy predominante en esta enfermedad es la raza. Principalmente, entre más norte, más prevalencia. Países escandinavos y los descendientes, por ejemplo, americanos que fueron de países escandinavos, tienen una incidencia de por 100.000 habitantes, 15 se diagnostican de Horton. Y ya lo que nos toca a nosotros, Europa del Sur y Mediterráneo, un poco menor, de 100.000 casos, pues de 100.000 habitantes, pues 10 casos. Sí, como la mayoría de enfermedades autoinmunes y vasculitis, la predominancia de sexo femenino es mayor. Estamos hablando de un 3-1 y aquí en el Mediterráneo, pues 2-1. Por cada 2 diagnósticos de mujer, 1 de hombre. No se termina de aclarar y comprometer un componente genético, pero este dato, que ya incluso empieza a cuadrar con nuestro caso, la media de meses para que una persona le den con el diagnóstico una vez empieza síntomas suele ser 7 meses. 7 meses quiere decir que el paciente va de médico en médico, de servicio de urgencias, consultas, para que puedan encontrar este diagnóstico. El nuestro llevaba 4. Este es un mapa donde básicamente aclara lo que les hablaba. Mira, países como Islandia, incluso incidencia por 100.000 personas se le puede llegar a elevar hasta 50. Países escandinavos y todos los descendientes de americanos. Y nuestro lugar actual, que es España, pues también se ubica en el mapa dentro de los más prevalentes. La prevalencia baja notablemente en países africanos, asiáticos, suramericanos. Y esto es importante. Ya hablando básicamente de los síntomas de lo típico a lo atípico, que se supone que son los síntomas típicos, que como todo en medicina, sabemos que algunas veces se manifiestan, pero otras veces no, pero los síntomas típicos son, por un lado, un síndrome constitucional. Los pacientes hasta el 50% llegan a presentar fiebre. Ojo, no es una fiebre alta, es una fiebre que va de 38, 38 y medio, pero ya si son fiebres por encima de 39 o con escalofríos, tiritonas, obviamente hay que pensar 100% en descartar lo infeccioso. Luego también tienen mucha astenia y pérdida de peso. Y hasta un 10% de los pacientes te pueden llegar con un cuadro solamente constitucional. Entonces, ojo, tenerlo en cuenta, porque algunas veces sí que nos llega esto y pues se nos viene a la cabeza, ¿no? Cáncer, linfomas, de todo, pero tener en cuenta vasculitis de Horton. Luego, segundo, típico, la cefalea. ¿Qué tiene que ser de características en la cefalea? Pues que sea una cefalea de nueva aparición, es decir, 70 años, nunca he tenido dolor de cabeza y empiezo con dolor de cabeza, hombre, esto habrá que darle relevancia. O que sea diferente, no, yo sufría de migrañas, pero esto que me está doliendo no tiene nada que ver, tanto intensidad como localización y frecuencia y respuesta a medicamentos es diferente. La cefalea está presente hasta en un 70% de los pacientes, o sea, sí que es uno de los síntomas más típicos. La cefalea puede tener varias localizaciones, aunque habitualmente suele ser temporal, uni o bilateral, y la intensidad puede hacer picos de subida y bajar. Por eso algunas veces también puede infradiagnosticarse, porque muchas veces también la persona se tarda en consultar. Luego, otro de los síntomas típicos descritos es la claudicación mandibular. Estamos hablando de que la mitad de los pacientes, un 50%, tienen dolor o fatiga al masticar, como nuestro caso.
¿Qué tiene características? Mejora al detenerse y, ojo, esto sí es bastante importante, es el síntoma que más se asocia a que cuando hagamos una biopsia de la temporal el resultado sea positivo. Aquí hay unos ejemplos básicamente de cómo está la temporal. Algunas veces podemos verla en la exploración física que está tortuosa, que está voluminosa, que los pulsos son poco palpables. Otras manifestaciones, no es que sea típica o atípica, pero que es claramente una que da muchísimo secuela y pronóstico, es el compromiso de los ojos, el compromiso ocular. El síntoma predominante es la maurosis fugaz, es decir, pérdida repentina de la visión y recuperación posterior. Es una maurosis que lo más frecuente es que sea unilateral, es raro que coja las dos arterias, pero puede existir bilateral, pero lo más frecuente es unilateral. Y esto es claramente como un presagio de, ojo, aquí puede venir, es una pérdida completa de la visión. Es uno de los síntomas, digamos, de más alerta y gravedad. Porque si llega la pérdida completa, que es pues principalmente de origen vascular, llega a una frecuencia de un 15 a 20%, o sea, 10 pacientes que diagnosticamos, 2 pueden llegar a pérdida completa de la visión. Y esto, pues una vez instaurada, sí que lamentablemente es irreversible. Luego también hay unos síntomas más raros. Uno puede ser la diplopia, por compromiso también de pares craneales de la vasculitis. Otro, el síndrome de Charles-Bonnet, que es compromiso a nivel más de vascular occipital, y son personas que igualmente quedan ciegas, pero ven alucinaciones, es decir, cosas que no existen, pero son conscientes de que es una alucinación, ¿no? Las causas principalmente del compromiso ocular es que esta vasculitis pues afecta principalmente la neuropatía óptica isquémica anterior, es la frecuente. A veces puede ocluir la arteria central de la retina o, en casos más raros, una isquemia posterior. Ya infrecuentes, pero claro, ojo, porque esto es una enfermedad multisistémica. Podemos ver a nivel muscular o esquelético, pues que se asocia pues casi en la mitad de pacientes a polimialgia reumática. Y las polimialgias reumáticas, si hacemos el seguimiento, casi la mitad terminan también cumpliendo criterios de Horton. Y esto es dolor escapular, dolor del esqueleto axial con mucha debilidad muscular. A veces también puede dar un cuadro similar a una artritis reumatoidea, pero seronegativa, con las artritis, compromiso articular frecuente. Ojo, complicaciones de vasos grandes. En orden, lo que más compromete es la aorta, luego el tronco brachiocefálico, las subclavias y las femorales. Pero es que aquí puede llegar incluso a dar dilataciones de la aorta o aneurismas o incluso disección aórtica. Por eso, estos pacientes, entre más rápido se diagnostiquen, mejor. A nivel del sistema nervioso central nos puede dar ictus, puede dar neuropatía periférica, ¿vale? Puede dar también mielitis, ¿vale? Y pues cuadros de demencia de inicio precoz que no terminan de encontrar una causa subyacente también puede ser por esto. A nivel respiratorio se ha descrito una tos seca, pero más que por formar infiltrados o afectar el parénquima, es por una respuesta también de inflamación vascular de los capilares de los bronquios. Es una tos seca, pero bueno, es un síntoma atípico. Y atípico también puede haber infarto de la lengua, se puede infartar la lengua, paniculitis mesentérica o casos también muy raros, pericarditis. Aquí vemos en las imágenes cómo pues, hay un compromiso de engrosamiento de la aorta descendente y en un PEC-TAC cómo hay una captación intensa en el PEC-TAC de los grandes vasos. Lo que les hablaba en la exploración física va a ser útil buscarles las temporales, porque de hecho forma parte de los criterios diagnósticos. Palpar bien los pulsos, medir la tensión arterial en ambos brazos para poder también descartar si una persona tiene o no sospecha de aneurisma. Auscultar las carótidas porque también puede afectar y dar aneurismas y soplos, realizar un fondo de ojo o en su defecto una valoración preferente de un oftalmólogo, los movimientos oculares y pues el esqueleto axial. Ya pasando vale, tenemos un poco la sospecha, tenemos la clínica, tenemos la exploración física, hablemos de la última clasificación diagnóstica. Vemos, por ejemplo, que Manuel, que no lo dejemos atrás porque en nuestro caso estrella, nos llegó
con una exposición física que su tensión arterial era de 13,7 en ambos brazos, simétricos, no tenía auscultación de soplos y las temporales, eso sí, no eran nada palpables, que eso también es un signo indirecto, ¿no? Le pedimos una analítica que destacaba pues una hemoglobina de 13 con plaquetas y leucocitos normales, es decir, no tenía anemia, una USG de 51 cuando lo normal en el laboratorio nuestro es 20, una PCR de 45,87 cuando lo normal en nuestro laboratorio es menor a 5, ¿no? Una glucosa de 106 al ser diabético con una glicada de 6,6% de la diabetes con el tratamiento que llevaba y una función renal que tenía pues un filtro glomerular bajando de 49 con una creatinina de 1,3. Lo que hicimos también es hacerle una valoración con los compañeros de oftalmología de manera preferente y sí que tenía en la exploración del fondo de ojo y demás signos compatibles con una isquemia anterior leve, ¿vale? Es decir, apoyando el diagnóstico. Y también hicimos otras pruebas complementarias que estas sí son más polémicas, como fue un TAC toracoabdominal y un perfil pues ya más autoinmune y de vasculitis para diagnóstico diferencial. El motivo del TAC toracoabdominal, la verdad, esto sí, controversia total, no es una recomendación como tal, pero aún así, una vasculitis a los 89 años y en un señor que tuvo una presentación clínica tan atípica, me pareció, en el caso mío personal, interesante descartar que no tuviera una neoplasia o alguna cosa que pudiera sugerir algún paraneoplásico. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos en el Horton? Pues primero, una analítica convencional. Suelen en el hemograma tener anemia normocítica normocrómica de enfermedad crónica y respuesta inflamatoria como puede ser trombocitosis o leucocitosis. Por excelencia, la USG, velocidad de sedimentación glomerular mayor de 50, aunque, ojo, porque hay hasta un 10% que pueden debutar con USGs menores de 50. No es para nada lo frecuente, pero si la sospecha sigue siendo y la USG no te da más de 50, igualmente tendrás que seguir buscándola, ya sea con la ecografía o con una biopsia de la temporal. La PCR pues también está elevada y la biopsia de la temporal. En cuanto a la biopsia, solo decirles que sí que tiene una sensibilidad de un 77,3% y de ahí para allá muchos papers han salido qué hacer si una biopsia nos sale negativo, si aumenta su sensibilidad y especificidad, si la hacemos bilateral de las dos temporales, y lo que sí está claro es que se debe intentar hacer lo más rápido posible, incluso hasta 4 semanas post iniciado el tratamiento. Si yo tengo una persona, no voy a retrasar el inicio del tratamiento hasta el resultado de la biopsia. Si la sospecha clínica es alta, la analítica también lo corrobora, una USG hasta en urgencia se puede pinchar, empiezo corticoides porque los corticoides incluso hasta 4 semanas de iniciado no negativizan la biopsia, ¿vale? Pero eso sí, la gestiono rápido. Y ahora también un poco también controversia y ayuda a las biopsias de la temporal, un ecodoppler por una persona experta donde ve signos de halo y puede ver signos de vasculitis de la temporal. También ya incluso lo comparan varios estudios tan eficaz como la biopsia. Y ya pues el PEC-TAC, que lamentablemente pues la disponibilidad y los costos hace que sea más limitado, pero sí que nos ayudaría muchísimo y más a identificar esas vasculitis de grandes vasos. Esos son el último consenso, ¿no? El del 2022 del Colegio Americano, que también se unió con el europeo y hizo esta clasificación. Absoluto requerimiento. Miren, lo importante que es la edad, que sea mayor de 50 años al momento del diagnóstico. Esto es un requerimiento absoluto. Y luego una serie de puntos. Los criterios adicionales, pues clínicos, pues las síntomas compatibles como con polimialgia reumática, los dolores, rigidez en los hombros, todo. La amaurosis fugaz da 3 puntos, la claudicación mandibular, dolor de cabeza, nuevo a nivel de la temporal. Todo lo que es la anormalidad en la palpación, ya sea tortosas, que no se palpe, que no tenga pulso o que sea hipersensible, también va sumando. Y a nivel de laboratorio, pues suma el tener mayor o igual de 50 la USG, la PCR, que haya pues positivo una biopsia o que tenga el signo del halo en la ecografía de la temporal
que pues también haya compromiso axilar bilateral o que haya un PEC-TAC que vea actividad en la aorta. Aquí vemos que de todos estos ítems, si hacemos el score y es más de 6 o igual de 6, pues es un paciente que podemos clasificar dentro de la arteritis de células gigantes. Pues en nuestro caso teníamos todos estos. El paciente tenía, por un lado, 2, 4, 6 y a las matemáticas fatal, pero vemos que tenía casi 14 puntos, porque sí que tenía nuestro paciente, no lo pongo acá, pero sí que tenía también una ecografía de temporales hecha por un vascular y que también era positiva, ¿vale? De las modalidades terapéuticas, la verdad también tener en cuenta esto, lo hice también muy práctico y banal porque en principio no es una enfermedad tampoco que sea para sobrellevar en una consulta convencional. Creo que con cualquier paciente que tenga una arteritis de Horton debe derivarse a básicamente unidades o consultas monográficas, por ejemplo la que tiene el doctor Marco Alba, porque son pacientes que hay que irles controlando de manera muy estricta la medicación, las dosis, el descenso, las recidivas, la afectación de otros órganos y sí creo que se necesita una superformación en ese tema porque no es una enfermedad fácil y las secuelas pueden ser muy graves. Pero a grandes rasgos, si tenemos una arteritis de Horton sin órgano diana, es decir, sin ningún compromiso vascular, solamente la cefalea, la temporal, la USG y en principio tal, empezamos prednisona. Prednisona se tiene que empezar de 40 a 60 miligramos al día. Lo podemos empezar directamente en urgencias si tenemos una sospecha alta y lo dejamos atado. Y en principio, pues valoramos riesgos-beneficios, pero es que dosis más bajas no ayudan. Si ponemos 20, no va a ayudar. Ayuda a la polimialgia reumática, pero no acá. Efectivamente, la prednisona no se va a poder suspender pronto. Son tratamientos de hasta 52 semanas con corticoides. Por eso mismo, empezar a vigilar los efectos adversos, cataratas, osteoporosis, sobrepeso, que luego Melissa nos lo explica mejor. ¿Qué pasa también? Los corticoides se tienen que reducir gradualmente. No se quitan, obviamente, de golpe, esto sí. Y si hay personas que definitivamente está fatal el uso de corticoide, como puede ser nuestro paciente, porque 89 años, diabético, un señor que pueda tener incluso osteopenia, pues corticoide a esas dosis y por mucho tiempo claramente no le van a sentar bien. Por eso existen ya los ahorradores. Y de los ahorradores, solamente mencionarles el tocilizumab, que viene pegando durísimo. Antes estaba solo el metotrexate, pero ahora el tocilizumab. Muchos papers lo ponen como primera línea. Es un medicamento que se puede dar semanal. Si es semanal son 162 microgramos subcutáneo o se puede una inyección endovenosa mensual que sea de 8 miligramos por kilogramo de peso, nunca sobrepasar los 800. Incluso puede no solamente ahorrar los corticoides, sino también ser monoterapia y tener en cuenta, pues sí, efectos adversos de lo que son los monoclonales, citopenias, infecciones, alteraciones a nivel de la función hepática. Y también muy seguido está pues el metotrexate, que podemos empezar dosis crecientes de 10 a 15 miligramos semana, ir aumentando hasta un máximo de 25. No suele ser tan efectivo para el tocilizumab, pero lo podemos reservar para casos donde no sea fácil acceder por costes o por el lugar donde estemos al tocilizumab, o si hay alguna contraindicación para usarlo por alteraciones a nivel de las líneas o de infecciones, etcétera. Ya, si es un paciente que tiene daño de órgano diana, que nos llega con algún compromiso visual, con algún compromiso del sistema nervioso central o algún compromiso de grandes vasos, a este paciente lo ingresamos y le hacemos bolos de metilprednisolona. Por lo menos 3 días, bolos de 500 a 1000 miligramos al día y luego sí lo pasamos al esquema habitual. ¿Por qué? Porque los síntomas oculares pues raramente son reversibles y aquí sí tenemos que darles con toda. Otras terapias también, controvertidas algunas, pero no, la aspirina. La aspirina la utilizamos ante todo si fuera la arteritis de Horton, hay alguna evidencia de que el paciente tenga una limitación alta del flujo sanguíneo, es decir, que tenga una arteriosclerosis, por ejemplo, de base o que haya algún dato que nos pueda sugerir una limitación alta del flujo. Si usamos la aspirina, iniciar pues omeprazol, IBPs por el alto riesgo.
Otra terapia puede ser la cirugía vascular, esto obviamente cuando hayan aneurismas que cumplan criterios quirúrgicos y solo cuando la tengamos bien controlada. La vacunación en esta gente, más que todo, va a estar inmunosuprimida, tenerla muy por la labor. La profilaxis para neumocistis jirovecii no es, digamos, mandatoria, pero si hay una persona susceptible por antecedentes y además sabemos que va a tener que utilizar cortis por más de 8 semanas, pues también podría plantearse hacer la profilaxis y prevención para osteoporosis. Estos son los regímenes para que nada más veamos cómo se tiene que bajar muy lentamente. Primera semana 60 miligramos, segunda semana 50, tercera 40. A partir de ahí se bajan de a 5 en 5, 35, 30, 25, 20. A partir de ahí de 2.5 en 2.5 y así pues hasta completar casi 52 semanas. Pero esto es lo que les digo cuando era principalmente monoterapia en un paciente que no tenga pues que utilizar ahorradores. Si ya metemos un ahorrador, por ejemplo el tocilizumab, pues el descenso ya vemos que no se reduce casi a la mitad, no 52 semanas, sino a 26 semanas ya lo podemos ir retirando y mucho más fácil. ¿Qué hicimos con Manuel? Le empezamos prednisona, le empecé 50 miligramos cada día, es un señor que pesaba 85 kilogramos. Le empecé aspirina porque sí eran muchos factores de riesgo cardiovascular y porque estaba pendiente también de carótidas, me parecía un paciente con mucho riesgo también vascular y lo mandé para una prevención de osteoporosis y valoración por Melissa para poder hacernos un poquito cargo conjunto. Sorpresa, mejoría del 100% de los síntomas a los 3 días. Melissa ya también puede explicar lo emocionado que estaba el señor. Llegó con billetes de lotería porque llevaba 4 meses dando tumbos. Cosas, ¿qué nos pasó? La primera cosa que nos aparece, empieza a aparecer miopatía al mes y medio de tratamiento, a pesar de que los descensos, como los iban recomendando, empieza a quejarse de una miopatía que en principio un señor que no llevaba ni estatinas ni nada, pues la atribuí a que podía ser en parte por el corticoide. Y como es un señor que su diabetes y su estado basal de huesos, pues no ameritaba alargar tanto el corte y le empecé metotrexate y se lo empecé principalmente porque no teníamos la opción de tocilizumab, dado pues que no hay la cobertura por la privada y por los costos que tenía el señor, a ver qué tal le sentaba. Efectivamente, no hay mala tolerancia al metotrexate y pues de corticoides, si llegamos a bajarlo a 30 miligramos, le empieza otra vez la claudicación mandibular y los síntomas un poquito constitucionales. Por lo cual, lo último que hice con él fue un informe muy extenso y lo derivé a la sanidad pública para que valoren el uso de otras terapias como tocilizumab o cualquier otra cosa. Yo acabando esto, sí, le cedo a Melissa para que nos haga un poquito también hincapié de la corticoterapia crónica. Vale, ya se ve, ¿no? Sí. Vale, a ver, seré breve. Cosas que debemos tener en cuenta cuando tenemos un paciente con tratamiento corticoideo crónico. Los efectos secundarios de los corticoides, ¿vale? Sobre todo los efectos metabólicos, tensión arterial, glucemia, peso, colesterol, la aparición de Cushing, del síndrome de Cushing exógeno y la supresión crónica del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esto hay que tener en cuenta sobre todo cuando retiramos la corticoterapia. Y segundo punto a tener en cuenta, cómo podemos minimizar estos efectos secundarios y unas consideraciones también cuando vamos a suspender el tratamiento, cómo hay que hacerlo. Efectos secundarios de los glucocorticoides, pues aumenta el catabolismo proteico, entonces puede generar osteoporosis, miopatía, adelgazamiento de la piel, puede generar obesidad o empeorar una obesidad ya existente, sobre todo centrípeta, ¿no? En el abdomen, la jiba dorsal,
la fase de luna llena. Puede aumentar la incidencia o empeorar el control de la tensión arterial, de la hipertensión. Puede causar también hipocalemia. Esto va muy relacionado con el tipo de corticoide que se usa y con la función mineralocorticoidea de este corticoide. También puede causar, a pesar de que causa neutrofilia, aumenta la susceptibilidad a infecciones porque deprime tanto la inmunidad celular como humoral. También hay una predisposición a úlceras gastroduodenales porque disminuye la secreción de ácido gástrico. En los niños y adolescentes puede haber un retraso de crecimiento y del desarrollo. Y también por disminuir secreción de gonadotropinas, en los hombres puede generar un déficit de testosterona y en las mujeres puede generar un déficit de estrógenos y progesterona, causando amenorrea. Vale, entonces, ¿cómo hacer para minimizar los efectos negativos? Pues ya sabiendo qué efectos puede tener, es adelantarnos y para intentar reducir la incidencia. ¿Esto cómo se hace? A la hora de elegir la terapia, pues intentar que sea la mínima dosis necesaria para el control de síntomas de la enfermedad de base del paciente durante el menor tiempo posible. Si posible, utilizar los corticoides en dosis únicas matinales o en días alternos, porque esto es más fisiológico y suprimiría menos el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Orientar al paciente a mantener su actividad física o realizar fisioterapia, ¿vale? Esto es importante para evitar la miopatía o reducirla y evitar el riesgo de caídas también. Para el control de la tensión, sí que se indica hacer una dieta baja en sodio y para prevención de osteoporosis y osteopenia, asegurar que el paciente tome un adecuado aporte de calcio y vitamina D. Consideraciones a la hora de suspender el tratamiento. Si es un tratamiento corto, o sea, no es crónico, menos de 10 días, se puede suspender de golpe. No pasa nada, independiente de la dosis y del corticoide. Si ya es una terapia entre 15 y 10 días, en teoría hay que estimar el riesgo de que este eje esté suprimido. Entonces, esto va a depender de la dosis que haya recibido, el tipo de corticoide que haya recibido y si tiene presencia de signos de Cushing. Y la corticoterapia que ya sobrepasa los 15 días, hay que asumir que este eje está suprimido y se recomienda bajar lentamente, progresivamente, los corticoides y también dejar claro al paciente que ante situaciones de estrés no baje este corticoide para no desencadenar una crisis adrenal. Incluso puede ser necesario, si es un estrés moderado grave, volver a subir un poco la dosis. Recordar que la inhibición del eje después de la suspensión de la terapia con corticoides, esto puede tardar 6 meses a 1 año hasta que se recupere del todo. Ante la duda, al quitar una terapia con corticoides, si no tenéis claro si este eje está suprimido o no, si va a tener insuficiencia adrenal o no, empezar las dosis sustitutivas de hidrocortisona, ¿vale? Que serían 10 miligramos por la mañana y 5 miligramos al mediodía, 5 miligramos a las 6 de la tarde. Intentar que no tomen después de las 6 de la tarde, porque, bueno, es menos fisiológico, puede perjudicar el sueño también. Si pasan por situaciones de estrés y llevan hidrocortisona en dosis sustitutivas, hay que orientar al paciente que si tiene infecciones o cirugías menores, hay que doblar esta dosis durante este periodo de estrés. Bueno, esto Jonathan ya habló, ¿no? De cómo ir bajando la prednisona. Cuando llegamos a 5 miligramos al día de prednisona, esto ya sería equivalente a unas dosis fisiológicas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si no tenemos claro si el eje del paciente está suprimido, pues se puede mantener la prednisona
o se puede cambiar el hidraltesona, las dosis sustitutivas que puse antes, que es 10, 5 y 5, hasta que el endocrino lo pueda valorar si este eje está suprimido o no, ¿vale? Bueno, aquí pongo las equivalencias porque siempre hablamos de prednisona o hidrocortisona, pero calcular la dosis equivalente a una dosis fisiológica, ¿vale? Esta columna de aquí serían las dosis equivalentes a fisiológicas. ¿Cómo se valora este eje, si está suprimido o no? Inicialmente se puede valorar con el cortisol basal, lo que el paciente no debe haber estado recibiendo corticoide en las últimas 24 horas, ¿vale? Entonces, si el cortisol basal sale superior a 18, es que este eje está perfecto. Si sale entre 10 y 18, se puede suspender el tratamiento, pero manteniendo la corticoterapia de sustitución en situaciones de estrés hasta que se pueda revalorar este eje. Si es inferior a 10, ya convendría iniciar hidrocortisona sustitutiva hasta revaloración definitiva por el endocrino, que básicamente la valoración definitiva es hacer una estimulación con ACTH para ver si esta suprarrenal responde y produce corticoide. Ahora rápidamente, porque este paciente que comentó Jonathan también era diabético. Iba con insulina, iba con hipoglicemiantes orales. La hiperglucemia inducida por corticoides se puede tratar tanto con antidiabéticos orales como con insulina. Eso va a depender de cuán mal controlado esté el paciente. Si tiene unas glucemias inferiores a 200, se puede tratar con metformina, por ejemplo, con algún hipoglicemiante oral. Si ya este paciente tiene controles por encima de 200 después de iniciar la corticoterapia, sería indicación de insulinizarlo, ¿vale? ¿Cómo empezar a insulinizar a un paciente que no llevaba insulina por la corticoterapia? Aquí luego os dejaré el enlace de este artículo, pero depende de la dosis del corticoide. Si es un corticoide como la prednisona, que la vida media es de 12 horas, se puede usar la insulina NPH, que dura 12 horas. Si ya es un corticoide que tiene una vida media más larga, como la dexametasona, ya lo indicado es usar glargina, que sería la Lantus, porque dura 24 horas. Vale. Entonces, en los pacientes que ya llevan insulina, hay que ajustar la pauta cuando empiecen con los corticoides, ¿vale? También os pasaré el mismo artículo de que podéis consultar, porque no voy a estar leyendo punto a punto, pero básicamente cuanto más corticoides, más insulina va a necesitar. Y al revés también es verdad que si está haciendo una pauta descendente, también hay que ajustar la terapia con insulina o con los antidiabéticos hasta que se retiren los corticoides. Y entonces, si era un diabético que previamente tenía un buen control, es restablecer la pauta previa. Y si era un diabético que iba mal controlado, pues es adaptar la pauta previa. Si es un paciente que inició insulina solo por la terapia con corticoides, al terminar la terapia con corticoides se debe retirar la insulina. Aquí os dejo dos enlaces muy útiles. Uno es del artículo ese de hiperglicemia por corticoides, que tiene ahí la dosis que debes iniciar, cómo bajarlo, y la calculadora de equivalencias, que esto es para ver qué dosis son equivalentes, por ejemplo, a 5 miligramos de prednisona, que es la dosis fisiológica, pues cuánto equivale esto de Dexa o de cualquier otro corticoide. Y ya estaríamos. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Todo, obviamente, interesantísimo.
Esperemos a ver también qué nos pasa con el señor Orduz y les contaremos, a ver qué nos dicen en la pública. Y yo sí quería aprovechar que creo que sí que está conectado el doctor Marco Alba, porque si nos puede obviamente pues hacer un mensaje final de su experiencia y un poquito lo que ha valorado de la sesión, yo creo que sería fantástico. Hola Jonathan. Eh, Primero, ya a mí me pareció maravillosa sesión. Muchas felicidades a los dos. Es un tema muy difícil y estuvo muy bien explicado, así muy sencillo y muy práctico y muy claro. Eh, yo creo que serían como tres mensajes que veo para resumir. Uno que, aunque es una enfermedad rara, sí que vale la pena conocer de esta vasculitis porque es una emergencia, o sea, puede presentarse como una emergencia a nivel oftalmológico que puede tener una secuela terrible para los pacientes, que es la ceguera permanente. Entonces vale la pena conocer la forma de presentación y sobre todo el tratamiento inicial. Como bien dijiste, el tratamiento a largo plazo no se hará generalmente por un médico internista o médico general de inicio, pero el tratamiento agudo, ese sí, entonces vale la pena conocer la enfermedad y el tratamiento inicial para ayudarle al paciente en esta parte más aguda. Luego la segunda cosa que creo que vale la pena decir es los criterios que mencionaste del Colegio Americano de Reumatología o del EULAR o las definiciones de Chapel Hill son muy orientativas y nos ayudan porque son datos muy típicos, pero no solemos utilizarlos a rajatabla para el diagnóstico, son más bien clasificatorios para incluir a los pacientes en ensayos clínicos o en observacionales. Entonces, aunque no cumpliera tu paciente todos los criterios clasificatorios, el paciente podría tener perfectamente el diagnóstico de esta enfermedad y debería tratarse y todo. Y ya finalmente, los corticosteroides son el mejor medicamento a corto plazo y el peor a largo. Entonces, salvan la vida de los pacientes con estas enfermedades y hay que usarlos a dosis altas y saber usarlas porque son muy útiles para nosotros, pero a largo plazo sí que hay que aprender a manejar todas las complicaciones, estas como diabetes, osteoporosis, que son muy malas para los pacientes y por eso intentamos pues reducir los corticoides a la menor dosis necesaria, reducirlos más o menos rápido, poner un ahorrador y siempre ayudándonos de otras especialidades como, bueno, reumatología, endocrinología para ver los efectos adversos. El tratamiento generalmente de las artritis de células gigantes, ya para finalizar, solemos dejarlos 2 años a los pacientes. El objetivo es que a los 2 meses estén con 20 miligramos de prednisona más o menos y que al año estén con 5. Y si logramos estas dosis así más o menos, los pacientes se controlan bien y con esas dosis no tienen tantos efectos adversos. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Qué buena finalización de la sesión. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario extra, si no, lo dejaríamos. Bueno, perfecto, chicos. Recordarles que la próxima semana nos hablará la cardióloga el update de dislipemias, ¿vale? Yo creo que estará interesante. Nos abarca todas las especialidades. Bueno, chicos, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Chao.